¿Qué tal, amigos de BiblioKiss? Hoy tenemos con nosotros a Amanda Clark, que viene con un nuevo libro bajo el brazo, Cuando baje la marea. ¿Qué tal, Amanda? Bienvenida. Bien, muchas gracias. ¿Qué nos vamos a Muy encontrar bien. en estas páginas? Pues encontraremos amor, destino y mucho misterio, que es un ingrediente que siempre me gusta añadir a mis novelas. Una novela que es muy particular porque son 3 historias en una. Tenemos un punto actual donde encontramos a los protagonistas, a Ulises y a Deva. Ulises es un escritor Sí. que tiene algo publicado y algo que va a salir a la luz en breve. Exactamente. Entonces, la trama principal se centra en el manuscrito nuevo de Ulises, que debe revisar Deva, que es su editora, y entonces a partir de ahí van mirando todas las novelas que él ha escrito previamente y ahí hay una historia oculta. Precisamente el título que da a tu novela es el título de la primera novela de Ulises, Cuando baje la marea. Esta historia nos va a llevar hasta Escocia. Sí. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué las Highlands que tanto nos atrapan? Bueno, yo creo que muchísimas mujeres y quizá algunos hombres también tenemos cierta fijación con las Highlands, con todo lo que evocan, porque creo que es un territorio muy bucólico que tiene muchos secretos, muchos misterios y además fomenta mucho el tema del amor, ¿no? Yo creo que es un lugar idílico. Y la otra historia, la que se va a publicar, la que Ulises es el ganador del premio Cristal en tu novela, es Marionetas de agua, que nos lleva a Vietnam. Sí, 2 lugares totalmente distintos. Antagónicos. Totalmente. Y además Vietnam es un Vietnam durante la guerra, con lo cual de bucólico no tiene nada. Es justo lo contrario, es un entorno bastante hostil, donde para mí la selva es un territorio complicado de supervivencia y los personajes están en una situación totalmente distinta. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación de ese Vietnam en guerra y, por ejemplo, esos laberintos subterráneos que encontramos en la selva? Pues fui de viaje de novios a Vietnam. Y la verdad que me impactó muchísimo y yo creo que el germen de la novela surgió allí. Porque fui a ver los túneles de Cu Chi, que están en plena guerra, además acompañada de un guía que había sido soldado durante la guerra de Vietnam, con lo cual nos explicaba toda la guerra desde un punto de vista muy verídico de lo que él había vivido y de cómo eran esos túneles. Entramos dentro de los túneles, entonces lo viví en primera persona y no sé si he conseguido plasmarlo en la novela, pero mi idea era transmitir lo que ese hombre me explicó y el sofoco que sientes allí dentro, porque es que es increíble, es una sensación. Y además otra cosa que narras es a través del personaje vietnamita, en esa parte de la novela, Bian, es que la resistencia fue cosa de mujeres. Sí, no era únicamente de hombres, que también estaban evidentemente, sino que yo creo que el pueblo vietnamita se volcó totalmente, no solo hombres, sino mujeres también, hacían la guerra si hacía falta, guerra de guerrillas, y se volcaron totalmente. Y esa futura novela de Ulises, de tu protagonista, se va a titular Marionetas de agua. Sí. ¿Qué eran las marionetas de agua? Bueno, las marionetas de agua son como unos títeres, que los mismos que podamos usar nosotros, simplemente están sobre un pequeño embalse que tienen como en un teatro a la vieja usanza. Entonces tienen allí un embalse y dentro del embalse pues ponen las marionetas y figuran pues escenas normalmente de agricultura, de escenas muy típicas vietnamitas, con música en directo, y entonces hacen como historias muchas veces son cómicas, así como de entretenimiento. Y esto es en los años 60, pero es que Sí. la anterior novela de Ulises, que también leemos en tu libro, Cuando baje la marea, nos lleva hasta muchos años antes, hasta la Edad Media. Sí. ¿Por qué estos periodos temporales tan distintos entre sí? Bueno, no quiero hacer spoiler, pero el hecho de que sean espacios de tiempo muy distintos con siglos de diferencia es un tema del destino, que al final hay un hilo conductor que no voy a desvelar, pero sí que a través de esas líneas temporales nos damos cuenta de que hay cierta continuidad, de que quizá hay algo predestinado que al final nos hace nacer en un momento o en otro. Y ahí lo dejamos. dejamos. Y ahí lo dejo para no decir nada más. Y volvemos a la novela, al punto actual. Deva es editora, pero
vamos a meter un poquito más de lleno en este mundo editorial. Sí. Exactamente, ¿cuál es la función de una editora? Bueno, una editora lo que hace es acompañar al escritor en todo el proceso creativo, ya no solo de la creación de la idea, sino de una vez ha terminado el primer borrador, ver qué funciona, qué no funciona, qué se puede mejorar, dónde hay flaquezas y cómo mejorarlas. Entonces, para mí es esencial para un escritor. Y en ocasiones se encuentra pues con alguna pequeña rencilla de el editor quiere tocar una idea del escritor y el escritor dice va a ser que no, que esta es mi idea, y Ulises es un poquito terco en este sentido. Sí, Ulises es un personaje difícil, o sea, es un escritor que no me gustaría encontrarme si fuera editora. Sí, sí, realmente para él su manuscrito es suyo, la historia es como es y le cuesta muchísimo cambiarla o aceptar cualquier cambio que Deva le proponga. De hecho, hay una cosa que le molesta mucho y es que Deva diga que lo que ha escrito es una novela romántica. Lo detesta. ¿Es una parte de crítica hacia cierto sector del mundo de las letras que denosta un poco este tipo de novela? Sí, es una crítica y como quieras llamarla. Sí, porque realmente para mí hay historias de amor y novelas románticas que son muy buenas y muchas veces se desprecian simplemente por el hecho de decir, son románticas. No, hay historias muy buenas. Entonces era un poco crítica esa parte, ¿no? Que incluso él dice, no, la mía no es una historia romántica, cuando en realidad sí lo es. Y otra cosa que dice que puede pisar callos es cuando dice que es que los editores en realidad sois escritores frustrados. Sí, eso es otra cosa que muchos editores me parece que tienen que escuchar y me parece muy mal. Entonces era otra crítica velada hacia la figura del editor, que para mí es súper importante y para mí no es para nada eso. Y creo que tienen un talento muy importante, porque no es lo mismo escribir una historia que ver dónde flaquea una historia. Para mí es casi más difícil. Sí, te iba a preguntar también cuál es tu relación con tus editores y si al final es importante crear un clima de confianza con ellos. Claro, sí. O sea, para mí es maravilloso. Rosa, que es mi editora, para mí lo hace súper bien, porque además todos los cambios que te sugiere te lo dice con una delicadeza, con un cuidado, que la verdad es que te entran hasta ganas de hacer el cambio corriendo para que la novela crezca, ¿no? Entonces, para mí es una figura imprescindible. Como también son imprescindibles esos personajes secundarios que son muy potentes en tu historia, en tus 3 historias, porque encontramos en Escocia a esa antagonista, a Morgana, también encontramos al antagonista en Vietnam, que es Brown, y en Barcelona, que es Roy. Sí, a mí me gusta mucho hacer antagonistas, la verdad. Bueno, ya ves, hay 3. Creo que al final son personajes que no son ni tan buenos ni tan malos, son personajes grises que han tenido malas experiencias. Hay alguno que es muy malo, eso sí, hay uno que sí, que es malísimo, pero los otros al final, algunos personajes gris que está ahí entre, pues celos, no sé, sabes, que al final dices, quizá no ni era tan malo ni era tan bueno, ¿no? Pero en este caso creo que los 3 que hay son bastante malvadetes. Sí. Pero si te tienes que quedar con un personaje, ¿con cuál sería? ¿De los malos? De los todos, de todos los que encontramos en tu novela. Pues yo creo que me quedaría con... Es que Ulises me gusta mucho. Yo creo que me quedaría con Ulises, por su persistencia. Yo me quedaría con Isobel. ¿Sí? También. ¿Qué nos puedes decir de ella? Bueno, para mí es un personaje que soporta mucho el peso de la trama de Lorna, aunque es secundario. Digamos que es un apoyo imprescindible para ella, su tía. No es tía real, pero es como una parte de su familia. Y es un personaje un poco mágico. A mí me gusta también, Isobel, la verdad. ¿Y de dónde surge la idea de hacer una historia pero que son 3 en una? Eso es complicado. A mí siempre me gusta reliar las historias, la verdad. Que luego se entiende, que nadie se piense que no se va a entender la novela, que luego se entiende bien. Pero sí me gusta que sean tramas un poco más complejas, no hacer una única trama muy lineal, sino que me gusta intercalar tiempos o novelas en este caso. Y primero surgió la historia de Marionetas de Agua en Vietnam. Y después se quedó ahí como aparcada, porque no tenía muy claro cómo acabar de complementarla y la dejé aparcada unos años. Y entonces, cuando resurgió, salió la idea de Deva y de Ulises, y entonces ahí fue cuando empecé a darle forma y dije, vale, tiene que ser un escritor. Y es una novela dentro de una novela. Entonces ya vi claro que necesitaba una segunda novela, y así fue como un poco todo el proceso de creación de estas 3 novelas en una. Sí, y lo bueno es que además los capítulos se van intercalando entre ellas, porque en realidad estás leyendo 3 novelas. Es inevitable cuando lees
en paralelo 3 libros que con uno conectas más que con otro, Sí. pero consigues que el lector enganche de, vale, esta historia quizá no sea muy atractiva para mí, pero voy a leerlo porque luego la siguiente sí. Claro. ¿Cómo juegas y has conseguido esto? Pues la verdad que no me lo planteo mucho. Mucha gente me dice, tienes ahí el poder, entre comillas, de enganchar al lector. No lo hago conscientemente, realmente. O sea, es algo que me sale solo porque yo misma me involucro tanto en la historia, me lo paso tan bien que al final creo que voy haciendo ese hilo que te va atrapando. Y otra cosa también que sorprende es una catástrofe en determinado punto. No es un gran spoiler, no es un gran spoiler, pero es una catástrofe que se filtra parte de uno de los libros, sí, bueno. pero por la otra parte, como lector, muchas veces las propias editoriales, antes de lanzar el libro, han publicado el primer capítulo. ¿Cómo es que en este caso eso fue un desastre? Porque en este caso hay mucho secretismo alrededor del premio, todavía no se ha lanzado la novela, no se ha anunciado mucho, o sea, se ha anunciado el premio, el ganador, pero no ha sido un lanzamiento ya con la portada y con todo, sino que realmente es que no está preparada para salir, entonces se filtra antes de tiempo. No es, o sea, es una debacle porque además alguien lo ha filtrado, no es que la editorial haya decidido, no, vamos a lanzarlo como para enganchar, no, es que alguien lo filtra. Sí, y descubriremos quién, pero mientras tanto estaremos dando vueltas a la cabeza de quién habrá sido y quién no. Quizá lleguemos a la conclusión real o no. ¿Qué nos cuentas? Vamos a abordar un poquito los personajes de cada una de las novelas. Vamos al principio, cronológicamente. Tenemos a Alasdair y a Lorna. ¿Cómo son ellos? Bueno, Lorna es muy guerrera, ella. Es una curandera de la época de las Highlands. Está, entre comillas, mal vista por el pueblo, pero luego siempre van a pedirle ayuda porque al final es como una curandera, es lo más parecido a un médico que tiene el pueblo. Y hay esa relación así como una dicotomía entre el pueblo y ella, porque siempre la ven mal, pero luego la quieren, sí, pero... ¿sabes? Es como cuando me interesa así, cuando no. Incluso de tapadillo por si acaso. Sí, exacto. Y luego tenemos a Alasdair, que es el hijo de un laird, que es el típico rey de un clan de Escocia de antes. Y bueno, él tiene sus ideales, tiene su lucha por su clan y bueno, y Lorna se ve un poco ahí envuelta en todo el jaleo. Y luego nos vamos a Vietnam, años 60, y nos encontramos a Luke y a Vian. Sí. Luke es un reportero de guerra, es fotógrafo básicamente, y se ve envuelto ahí en la guerra de Vietnam, en plena selva, en un ataque aéreo con napalm, y de repente se ve que alguien lo rescata, se lo meten ahí en los túneles y es Vian la que lo rescata, que es una guerrillera vietnamita. Entonces ella es muy guerrera, él es muy pacífico, entonces hay ahí esa relación de ella quiere vengarse, odia a los americanos, pero él es americano y no es malo, al contrario, le ayuda. Entonces, bueno, hay esa relación entre ellos. Y los actuales, Deva y Ulises. Sí. Ulises está muy resentido. O sea, es un personaje que empieza resentido por unas razones que no voy a decir porque si no es un spoiler. Y Deva es un personaje que está un poco atrapado en una relación, diría, tóxica. Sí. Y entonces cuando se conocen, pues cada uno está muy en su posición, pero poco a poco se van acercando. Ella va sacando un poco la lucha que tiene que hacer y él se va calmando un poco. Entonces encuentran, yo creo que juntos la calma. Y además ella no está en un momento personalmente muy bueno, en el trabajo tampoco, y hay de repente una bruja que le hace hacer clic en la cabeza. Sí. Sí, a mí siempre me encanta poner brujas y pitonisas en las novelas, porque al final quizá toda la trama no gira en torno a ellas, pero para mí siempre es como una pista de la guía de lo que le va a pasar al personaje, ¿no? Muchas veces lo pongo con cosas muy subliminales, pero sí, esa bruja le hace un clic de no estás en el camino. ¿Puede ser una reencarnación de algún personaje del pasado? Puede ser. Ahí lo dejamos. Sí. Puede ser. Y estamos ya... Lo has pillado muy bien, muy bien. Estamos ya llegando al final, Amanda, porque veo que vamos a seguir hablando. Y vamos a revelar vamos aquí a desvelar todo desde cuando baje la marea.
estamos en una radio musical, tenemos que terminar preguntándote Muy ¿qué canción bien. quieres que nos quedemos escuchando? Pues hay una que me evocaba especialmente mientras escribía, es muy tranquila, es una música clásica, se llama No Time to Die, de Rafaela Groms, y nada, espero que os guste y que os transporte a cuando baje la marea. Pues si te parece bien, aquellos que nos estén viendo en YouTube, les invitamos a pasarse por cualquiera de las plataformas de audio para terminar escuchando esta canción y viceversa. Si nos estás escuchando solo en audio, pásate por nuestra web xfm.es o por YouTube para poder ver esta entrevista con Amanda Clark, que viene con estos 3 libros en uno, con este Cuando baje la marea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta luego.